mi camarita. Creo que a ver, cambiaré mi camarita a la de la computadora porque el de mi celular está fallando. Bueno, ¿cómo están, queridos chicos? Tengo entendido que en su mayoría son jóvenes estudiantes universitarios a los cuales nos vamos a ir dirigiendo el día de hoy para poder precisamente hablar de un tema que es muy interesante, a la vez muy importante en el ámbito de su formación a nivel profesional. En ese sentido, de una otra manera, lo hemos de trabajo que se iban teniendo en relación a 2014 ya desarrollé algunos trabajitos, empecé en la Federación de Empresarios Privados, desarrollé mi trabajo en la FAGA, una distribuidora de medicamentos acá en la ciudad de Sucre, donde me encargaba precisamente a desarrollar trabajos administrativos. Mi último trabajo operativo en esta parte fue en el banco, en la ciudad de Potosí, en el Banco Proden, donde desarrollé funciones en el área operativa. Curiosamente, por azares del destino, de la vida y de las proyecciones personales que yo, bueno, más o menos fui teniendo, eh, ya empecé a darle un poco más de orden a mi formación, por lo que me dediqué un poco más al área de emprendimiento, me fui desarrollando en el área de negocios, de empresas, etcétera. Por lo que de ahí fue naciendo el conocimiento que de alguna otra manera hoy vamos a ir un poquito ampliando, ¿no? Asimismo, curiosamente, incursioné como docente desde el año 2019 en la San Francisco Javier de Chuquisaca, en la carrera de Ingeniería Comercial. Posteriormente, sin querer, me convertí en autor de un libro. Cuando ya está terminado, ya se está aprende. Soy escritor porque simplemente escribí un libro. No soy bueno escribiendo, pero nació la intención y la curiosidad y la inquietud de poder querer escribir un pequeño librito para que podamos expresar toda aquella experiencia de vida que se fue desarrollando esos años de trabajo. Actualmente me dedico soy docente de la Escuela Superior de Policías acá en la ciudad de Sucre a nivel diplomados y posgrados. Soy consultor de empresas, soy asesor de negocios, también soy asesor en investigación, lo digo poca escala, pero voy dando conferencias en temas relacionados a negocios, talleres y capacitaciones, y entre otras cositas que mi experiencia de alguna otra manera me ha permitido ir conociendo algunos ámbitos de mi trabajo. Es un poquito lo que les puedo contar de ustedes, pero no quiero hablar a mí, más quiero entrar al temita para hablar de lo que venimos. Hay algunos ruiditos que seguramente van a escuchar, porque la están haciendo una pequeña construcción, creo, y por lo que nos va a permitir escuchar ciertas bullitas, pero no lo tomemos importancia. Me permito compartir mi pantalla, precisamente para hablar el tema de lo que nos va a ayudar a entender ciertos aspectos. Pero de alguna otra manera, me dijeron que como son chicos universitarios, muchos de ustedes seguramente están viendo y entendiendo temas relacionados a su formación profesional, en este caso, ¿no? Las ventas. No importa el ámbito en cual te estés formando y hacia dónde tú te vas a ir más o menos manejando para poder tener un perfil profesional y laboral. En este punto es muy importante que ustedes, si ya tanto tú vas a proyectarte a poder buscar un trabajo en cualquier ámbito en relación a tu formación, o lo tuyo es la creación de negocios, la creación de empresas, donde quiera que tú vayas a formarte, inevitablemente te vas a topar con las ventas. Vas a tener que vender. ¿Qué cosas? No sabemos. Hasta la misma forma de presentar, ir a una entrevista
Esta es una forma de entender. En este caso, vender tus conocimientos. O sea, si nosotros no lo tenemos, a ver si si se me escucha, como me acabo de trasladar, estoy teniendo algunos problemitas de red. Por favor, me confirman si se me escucha, por favor. A ver, me confirman para que pueda ir arreglando mis... eh, 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 ¿Qué tiene que ver esta definición de información en lo que voy a hacer? Ciertos aspectos muy interesantes. Primero, mucho se nos ha dicho, vamos a hacer un poquito más dinámico esto. A ver, vamos a ir, me dijeron algunas personas que los participantes son muy participativos. Y como no tenemos tiempo de poder estar eligiendo a quién voluntarios, vamos a ir lanzando nombres al azar. A ver, vamos con Eliana. A ver, ¿qué entiende por empresario? A ver, ¿nos puedes dar un concepto o alguna idea de lo que entiendes por empresario? A ver si estamos por ahí atentos, Eliana, en el curso. Adelante, por favor. Vamos, chicos, no se animen, sin Empresa miedo. o es propietario de una empresa. Ya, válido. A ver, alguien más que quiera darnos un concepto de una definición de empresario. A ver, alguien que se anime. A ver, adelante, chicos, adelante. Juan Gabriel, ¿qué nos dice usted? Es una persona que maneja la logística de la empresa, o hacia dónde se dirige, o es el Listo. como... No, ya, muy bien. En pocas palabras, hay una definición que yo la escuché en una conferencia. Y este conferencista lo escuchó de T. Harv Eker, un empresario que definió muy interesante el empresario. Dice, el empresario es aquella persona que resuelve un problema a cambio de dinero. Me gusta la definición. Muy básica, muy sencilla y fácil de comprender. Yo sé que hay un montón de definiciones. Y no digo que esta sea la correcta. Me inclino más por esta. Pero ahora, ¿cuál creen que sería la definición de vendedor? A ver, Fátima, Micaela, a ver si está por ahí atenta al curso, ¿nos podría dar alguna idea de qué entiende por vendedor? A ver, Fátima, ¿estamos por ahí? O si no, José Serrano, adelante. ¿Alguna idea de definición de vendedor? Vamos, chicos, sin miedo, sin miedo. Adelante, José, adelante, te escuchamos. Es algún experto en, no sé, en vender algún producto. Es básicamente como el marketing lo dice. Es un proceso social y administrativo por el cual tanto grupos como individuos hacen algún intercambio de un bien. Interesante. A ver, mientras se van animando los demás. La definición de vendedor es aquella persona que resuelve un problema a otro a cambio de una comisión. Me gusta esa definición. Prácticamente esa es una definición sobre la cual le podemos ir dando un poquito más, ¿no?, de entendimiento a lo que significa
las ventas en sí. Pero vayamos viendo, es un poquito más teórico-motivacional esta parte. ¿Ya? Luego les voy a explicar cuál es la importancia de todo eso. Cuando hablamos de venta como tal, en un contexto de aprendizaje de conocimientos técnicos, teóricos, es muy importante que las ventas es un conocimiento aplicado en 80% práctico. Es decir, su relevancia de las ventas, ¿no? Empieza a crecer al momento de que nosotros lo hemos desarrollado en la práctica. Puede que tú sepas mucho de ventas, puede que tú hayas leído de ventas, puede que tú hayas escuchado, visto videos, conferencias, todo lo que tú quieras en relación a ventas. Pero hay algo muy importante que tú tienes que tomar en cuenta, que las ventas o el conocimiento de ventas no cobra su relevancia al saber mucho, sino en la aplicación directa que ésta pueda tener. Por eso cuando hablamos de habilidades, ¿no? Las ventas es una de ellas. Las ventas son una habilidad más que conocimiento técnico. Y las habilidades se desarrollan en la práctica. Ahora, muy bien, cuando decimos nosotros que es una habilidad y esta se desarrolla en la práctica, entonces consideramos que el 80% de todos los resultados que nosotros podamos tener al momento de poder desarrollar ventas se va a ver enmarcado en la práctica. ¿Qué quiere decir? Que ya tú tienes que empezar a practicar las ventas en todos los ámbitos de tu formación. ¿Cómo yo puedo vender si todavía estoy estudiando y no tengo un producto o servicio que vender? Fácil, ¿no? Estás logrando vender a tus docentes, en este caso, ¿no? Uno, la capacidad de aprendizaje que tú hayas tenido y hacer que ellos entiendan que tú has logrado comprender la mayor cantidad de conocimiento y esto lo sepas demostrar en exposiciones, en disertaciones. La calificación que tú tienes es simplemente la capacidad de venta que tú hiciste, ¿no? En función a esta parte. Pero no quiero complicarlos con eso. Entonces, simplemente hacer entender que las ventas, si hablamos en términos matemáticos exactos, no va relacionado con una suma. Por ejemplo, en las matemáticas nosotros decimos que 8 más 0 es 8, matemáticamente. Y las ventas, en un contexto más subjetivo, podemos ir diciendo que yo mientras más voy desarrollando ventas, las posibilidades de poder tener buenos resultados son mayores. Sí y no, porque las ventas tienen un efecto multiplicador. No importa cuántas veces repitas un número que pudiese sumar y al final mantener la misma cantidad como lo es la sumatoria de 8 más 0 es 8, en las ventas no. 8 por 0 es 0. Siempre y cuando, o sea, cada vez que tú realices un proceso de actividad en ventas y no hay resultados, siempre vas a tener un resultado 0. Y una de las cosas de las ventas es que precisamente multiplica en gran escala, ¿no? Y aquí quiero mostrarte algunas nuevas ideas para poder vender más. Lo que yo quiero es que ustedes puedan ir entendiendo la importancia de poder vender y en función a eso poder entender en qué aspectos yo puedo aplicar este conocimiento. Y prácticamente las ventas se aplican en cualquier contexto de sus trabajos diarios que vayan a hacer. Especialmente si ustedes están metidos o quieren ir viendo que esto lo van a aplicar una vez terminen su formación profesional, como una forma de poder querer justificarse que todavía están en una etapa temprana donde tienen mucho tiempo para poder aprender de esos conocimientos. No. Y entre paréntesis, antes de pasar a las 9 ideas, hay no, hay como 11 habilidades prácticas que las personas deberían de aprender. 11 habilidades para la vida, lo llamo así. De esas 11 habilidades, no importa el campo, el ámbito, el lugar donde tú te desenvuelvas, tienes que necesariamente conocer gran parte de ellas. Y una de esas 11 habilidades son las ventas, indudablemente. Y aquí empezamos a entender una primera idea para entender y aumentar las ventas. Y es precisamente
Las creencias erróneas de las ventas. Muchos de nosotros vivimos con ciertas formas de criterios a nivel de que esos pensamientos están traducidos en la capacidad de acumulación de información durante un tiempo determinado, que eso a su vez, ¿no? Prácticamente son las creencias que nosotros formamos. Y esas creencias están bien enmarcadas en función a todo lo aprendido, marcadas como ciertas. Y una de esas creencias es que precisamente decimos que las ventas no son importantes. Las ventas no es un conocimiento ni una habilidad que marque la diferencia en cualquier ámbito, pero nos damos cuenta que cada vez este tipo de conocimientos están siendo más consideradas, ¿no?, por las empresas como una habilidad muy importante en el desarrollo del ámbito profesional. Es por eso que nosotros tenemos que ir quitando esas formas de creencias, de pensamientos erróneos que tenemos de las ventas a través de que esto es bueno o es malo. A muchos les da vergüenza decir que son vendedores. Hay muchas personas que dicen que no hay trabajo, pero te das cuenta que está el mercado repleto de vacantes de puestos de trabajo, pero en las áreas comerciales, específicamente las áreas de venta. Pero nadie quiere vender. ¿Por qué? Porque vender es una de las cosas denigrantes que una persona puede hacer. Pero lo que no se dan cuenta es que la carrera de ventas es una de las áreas que más paga en el mercado laboral. Muy interesante. Tengo entendido que en función a todo esto, cada uno de ustedes en cuanto a su desarrollo y su formación, seguramente está viendo, ¿no?, la acumulación de este tipo de conocimientos para que nosotros podamos ir en marca. Pero solamente tenemos que entender que estas ventas están muy arriesgadas por el criterio de crecimiento a nivel de formación profesional que tenemos. Imagínense, por ejemplo, yo recuerdo muy bien hace muchos años, ¿no?, y yo tenía esta falsa creencia de que, digamos, que las ventas es algo que lo hacen personas que no tienen formación profesional, lo hacen personas que no tienen estudios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué tendría que yo vender si yo soy licenciado? ¿Cómo es posible? ¿No? Y te das cuenta que a lo largo de la vida, la falta de ese tipo de conocimientos, realmente decimos que son tan importantes que otros mismos conocimientos, ¿no? Y lamentablemente muchas de las personas asocian la venta y por eso empezamos a justificar, ¿no? Ser vendedor es malo, es denigrante, no me gustan las ventas porque yo soy un estratega de ventas, una estratega comercial, yo soy el que genera propuestas comerciales, etcétera. No. Una de las formas de poder entender el comportamiento del mercado, el comportamiento de las personas, el comportamiento del cliente, del lugar donde se concentran las personas que van a comprar un producto o servicio, es estar metidos directamente ahí en el lugar y conocer todos los problemas que enfrentan estas personas. Y los únicos que realmente conocen son los vendedores porque están día a día estudiando a las personas, ofreciendo el producto o servicio que éstas tienen. Y en la medida que éstas van ofreciendo, se topan con mucha información, más allá de que el cliente compre el producto o servicio. Pero no nos atrevemos a hacer, no nos atrevemos a intentar. Decimos que las ventas son difíciles. Posiblemente sí, pero todo tiene un proceso de aprendizaje y formación. Entonces, cuando tú entiendes, vas viendo la capacidad de poder vender. ¿Por qué creen que a muchos chicos, por ejemplo, eso lo vamos a marcar así, se les hace más complicado poder venderse a una chica para que sea su enamorada? ¿Por qué tienen miedo? Si lo que están haciendo es ventas. Hay un libro que decía, si lees este libro, tienes que saber aplicar de manera ética, porque este libro te sirve hasta para conseguir esposa. Y literalmente las ventas
son parte de ese proceso en la medida que uno entiende la importancia y sepa cómo usar cierto tipo de información que a veces lo utilizamos de mala manera, ¿no? No tengo habilidades para ventas, no sé por dónde empezar. Les cuento una pequeña dinámica que hicimos hace poco, precisamente para poder entender un poquito esta parte de las ventas y entender la relevancia que estas tienen. En esta dinámica precisamente hicimos unas ventas en las calles. Estuvimos realizando un programa precisamente de jóvenes emprendedores, en un programa de incubación muy interesante, que justamente a mí me tocó experimentar ese tipo de dinámicas, donde era reunir, concentrarles en un lugar, en este caso la Plaza 25 de Mayo, reunirles a todos los participantes, a los que fueron en este caso, y había un ejemplo muy interesante. La situación era ponerlos en un hecho real, pero en ese momento ficticio, pero hacerles asemejar a una realidad. Y la idea era decirles, imagínense que ustedes, y más o menos también los voy a traducir para ustedes, fracasan en su negocio, quiebran en su negocio, se quedan sin nada, se quedan sin plata, sin productos, sin servicio, prácticamente están en las calles. Imagínense ustedes, pónganse en un contexto, ya que tú estás buscando un trabajo o tenías un trabajo, te despidieron, te quedaste en la calle. ¿Sí? ¿Qué haces para volver a empezar de cero? Esa era la dinámica. ¿Qué haces para volver a empezar de cero? Muchos decían, puedo volver a hacer mi producto, puedo volver a vender. No, ¿qué harías en 2 horas? ¿Qué harías? Fracasaste, dejaste, te cansaste de llorar, estás listo para empezar de cero. ¿Qué haces? A muchos les toma recuperarse 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de la situación, ¿no? La situación está complicada y demás cosas. Ahora bien, pero en este caso, no tienes esos años, solamente tienes 2 horas. Y de la dinámica había solamente 2 reglas, ¿no? Que solo tenían 2 horas para poder generar 200 bolivianos en 2 horas. No tenían nada, imagínense, nada. Y la segunda, ¿no? Era que utilicen, ¿no? Todo, en este caso, todo el conocimiento generado durante su tiempo de experiencia, de trabajo, etc. Podían utilizarlo a su favor, sus celulares, si tenían celulares, pero sin dinero en el bolsillo, todos ceros. Y curiosamente de esta experiencia, de esta práctica, ¿no? Si tenemos la oportunidad con ustedes, chicos, yo creo que son un grupo de compañeros, lo podemos replicar y lo podemos hacerlo, pero sucede de que cuando hicimos esta dinámica, a través de esas condiciones de las 2 horas, todos se fueron a inventar qué hacer. Muchos decían, yo voy a ir a mi casa, voy a preparar algún producto. No, tienes 2 horas, no te dan ni para ir a tu casa, nada. Entonces la gente empezó a comprar un producto, pero no tienes plata. Entonces, para no hacerlos tan difícil, les dije ya, imagínense ahora que ha llegado un inversionista. Curiosamente, y ese inversionista les ha dado 10 pesos, era un grupo de 2 personas, 10 pesos a cada 2 personas. Les damos, ahora el objetivo era multiplicar esos 10 pesos, convertirlos a 200 pesos. El 90% de los chicos lograron recuperar esa inversión comprando un producto, revendiendo más caro. Otros ni siquiera utilizaron ese dinero y empezaron a vender servicios. ¿Qué tipo de servicios? Ideas que estaban generando en ese momento. Y curiosamente había una chica que generó 150.000 bolivianos como el monto más alto generado de todo el equipo. Entonces, en un momento en el desarrollo de las actividades, uno de los principales objetivos es entender cómo funcionan las ventas para que cuando tú entiendas eso puedas tener la capacidad de generación. Generar más clientes para tu negocio o generar más clientes para la empresa donde tú quieras trabajar o vas a trabajar o trabajas.
Ahora bien, decía Alex Day, no sé si lo han logrado conocer, el que sabe vender jamás se muere de hambre. Tal cual, confirmado esa frase, lo experimenté. Es real. Entonces, dejemos de quitar esas creencias, paradigmas que incluso vienen improntados desde nuestros padres. Yo les voy a contar una historia. Yo soy de contar experiencias, historias, a ver si una de ellas la agarran ustedes, ¿no? O se identifican con ellas. Yo recuerdo, aproximadamente yo creo que tenía entre 6 a 7 años de edad. Ya todavía recuerdo ya esos años increíbles que viví. Había algo en mí que no sabía por qué hacía las cosas. Ahora me doy cuenta por qué cada una de las cosas que fui haciendo en la infancia, en la adolescencia, en todos esos, estaba enmarcado hacia una formación bien interesante. Y en ese entonces, cuando era niño, yo no tenía dinero. En ese momento mis papás no percibían muy buenos ingresos, estábamos al límite con el dinero, la familia. Yo soy de una clase, yo vengo de una familia de clase media, obreros. Entonces, curiosamente, en el lugar que vivía de Potosí, un poquito más allá, que se llama Aguacastilla, un lugar, un centro minero muy interesante, había un momento donde yo empecé a querer comprar cositas por el antojo que leía. Pero había algo interesante. A mí me gustaba el dinero como a muchos de ustedes, pero el querer necesitar dinero me llevó a qué? A vender. Había un amigo que me decía, Weimar, te animas a vender helados. De esta historia nadie lo sabe. Lo conté en un curso, creo, pero sí, lo conté en un curso. Es la segunda vez que lo voy a contar. Eh, Me dijo, Weimar, vamos a ganar plata. Y yo le dije, claro que sí, podemos ganar plata. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que vender helados. ¿Helados? Como dicen, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Donde se enteren que estás haciendo algo malo, hasta ahí llegas. Me animé, me lancé, me dio vergüenza, miedo, fuimos a vender. Después de una horita no vendimos nada. Curiosamente, cuando fuimos a pedir los helados, estaba nublado y en donde vivía era un lugar frío, más difícil de vender los helados. Entonces fui caminando a ofrecer helados. Después de una hora el chico se fue con la excusa de que iba a volver porque le estaban llamando a sus papás. No había celulares, no sé cómo le estaba llamando, pero le estaba llamando, ¿no? Y se fue. Yo me quedé solo con la caja de helados. La caja era tan grande que no tenía para colgar. Siguen vendiendo los señores de ese tipo de ventas todavía, ¿no? Con esas bocinitas, ¿no? Y lo mío no tenía era una caja grande donde no tenía el colgador y no tenía bocina, tenía que gritar, ¿no? Entonces yo iba ofreciendo, no vendía nada, ya eran 2 horas, no vendí nada. Me fui a la plaza del lugar para ver si se concentraba más gente y a la plaza. Vivía cerca de la plaza. Me voy, me topé con conocidos y me dijeron, ¿qué estás haciendo vendiendo helados? La típica, no sé si les ha pasado, pero yo vengo de esa familia, ¿no? Que dicen, de ese entorno de pensamiento, la típica. ¿Sabe tu papá? ¿Estás vendiendo helados? Le voy a decir que estás vendiendo helados, ¿no? Y eso no fue todo, ¿no? Lo curioso es que aparece alguien que no pensaba que tenía que aparecer, y era mi hermano. Se junta con las otras personas y estaban empezando a burlarse de mí. ¿Cómo vas a vender? Y mi hermano me decía, no, ¿cómo vas a vender? El papá, la mamá, te van a... Completen la frase. Quizás como si se han completado, ya saben a qué me refiero, ¿no? Te va a matar. ¿Qué estás haciendo? Vendí 2 helados. Me cansé, me frustré, devolví los helados y por cada venta de helados la comisión era 10 centavos. Tenía 20 centavos, que en ese momento era mucha platita, pero 20 centavos. Estoy hablando del año 2004, más o menos, ¿no? Entonces, no, miento, les hablan del año 2000, del 98. No soy tan jovencito como aparento.
Devuelvo los helados. Como decía en ese momento, pueblo chico, infierno grande, la noticia rápidamente llegó a los oídos de mis papás. Llegó el papá de trabajar, se reunió con mamá, junta, ambos, y me decían, ¿dónde estabas? ¿Qué has hecho? No me mientas, que lo sé todo. Y no sé, ¿ahora qué les digo? No, yo les dije nada, era un niño inocente. Me dice, ¿cómo es posible que fueras a vender helados? ¿Qué no tienes todo? ¿Qué no te damos de comer? ¿Qué va a decir la gente? Ah, creencias desde los papás. Me dieron un castigazo que no se imaginan. Dice entonces se castigaba de verdad, ¿no? No como ahora que el castigo, yo quisiera tener, yo hubiese querido tener esos castigos de ahora, ¿no? Era palazo y un cinturonazo, pero que te marcaba para un mes. Era mejor que el tatuaje, ¿no? Entonces, creencias malas, que la venta era mala. Pero la intención de querer tener dinero no me limitó y después les cuento lo que pasó más allá, ¿no? ¿Qué hice? Y muchas de las personas lo asocian, lamentablemente, a estos conceptos malos como algo delirante. Por lo cual nos da miedo vender, nos da miedo y vergüenza. A mí, por ejemplo, decir que yo vendía algo era pues imposible. Yo me dediqué al emprendimiento y a los negocios en 2017. En 2018, no, mediados del 2018, haber pasado un año, entendí que si no aprendí a vender, estaba perdiendo mi tiempo. Tuve que empezar a leer libros para poder aprender a vender. Fui a tocar puertas. Hice lo que no me gusta hacer. Y te das cuenta que ese conocimiento es mucho más valioso. Punto muy importante. Entonces, si tú tienes esa forma de pensamiento, esas creencias que te están diciendo que, ¿para qué voy a vender? ¿En qué me va a servir? Creo que tendrías que pensar un poquito, porque las ventas es esencial en todo ámbito, no simplemente para los que van a tener negocios, no simplemente para los que van a emprender, para los que van a buscar un trabajo, ser colaboradores dentro de una organización, tienes que saber vender. Y las ventas implica tener pasión. Un tema ya muy hablado, ¿no? Pero que la verdad nadie entiende el significado de la pasión, de lo que es saber vender. Yo con ustedes ahorita estoy intentando vender algo, sí. ¿Qué estoy intentando vender? Mi conocimiento. Estoy intentando vender mi conocimiento. Bueno, ya lo vendí, ¿no? Ya estoy aquí, ya me contrataron. Ahora simplemente es lograr con ustedes generar ese tipo de conexión, que este conocimiento les ayude a, me gustó. Prácticamente es eso, ¿no? Y cuando tú desarrollas una actividad, tienes que tener pasión. ¿Cuántos de ustedes fueron a las tienditas, a los negocios o a algún lado a comprar a una? ¿Cómo te venden? ¿Se han dado cuenta? Casi pareciera que les están obligando, ¿no? Pareciera que le están haciendo un seguimiento con cámaras, le están apuntando con una pistola. O sea, pareciera que no hay esa sensación del cariño hacia las ventas. Y las ventas es pues pura pasión, se nota que al momento de vender lo que tú quieras vender, tienes que sentir que lo que estás vendiendo pues es lo tuyo. Estás conectado a aquello con lo que vendes en las ventas. Lo asocio a la actitud, porque también está muy bien. Entonces yo tengo que replantear muchas de las cosas que estoy haciendo para que esto funcione, porque si yo no lo hago las cosas con pasión, más allá de que yo tenga, o sea, que sienta pasión por las ventas, si yo no tengo pasión por lo que estoy haciendo, en una época tan cambiante como la que estamos viviendo hoy, tan volátil, tengo que darle unas repensadas, realmente estoy en el lugar correcto, porque vas a terminar en las estadísticas muy feas, como por ejemplo, ¿no? De cada 10 personas, a 8 no les gusta su lugar su lugar de trabajo. De cada 10 personas, a 8 no están en el negocio de la empresa correcta, o no iniciaron el negocio correcto.
Entonces, si no hay una conexión entre esos ambos, ¿cómo vas a desarrollar tu actividad por gusto, por lo que toca, por lo que se tiene que hacer, porque es lo que la sociedad dicta? Entonces ya estamos desalineados con lo que estamos haciendo. Y eso es muy importante que yo tenga que analizarlo, reflexionarlo y entenderlo, porque gran parte de los resultados obtenidos va a ser precisamente en función a ese criterio de poder estar haciendo las cosas correctas, inyectarle un montón de pasión. Porque con pasión tú te puedes levantar temprano. Con pasión puedes trabajar más de, más de las horas que deberías de trabajar. Con pasión puedes hacer más. Pero si no hay pasión, vas a esperar la hora de salida de tu trabajo, vas a esperar a qué hora termina esto. Sin pasión, vas a hacer las cosas medias. Sin pasión, vas a querer terminar las cosas rápido, sin tener ningún tipo de querer hacer que esto tenga un propósito, un resultado, cambie algo, ayude a algo. Entonces, estamos totalmente desconectados. A mí me da pena cuando voy a ciertos lugares, a las personas que hacen las cosas por obligación, hacen las cosas porque simplemente tocan, por complacer a alguien. Y eso, en lo personal, esto ya es un criterio muy personal, ¿no? Debe ser muy desgastante, muy frustrante, ¿no? Por el cual uno no debería, uno tendría que pensarlo para ver si está en el lugar correcto y si siente que no es el lugar correcto, tener suficientemente la capacidad de valor para decir, no, cambio. Y si no puedo cambiar, si las cosas no me permiten cambiar, entonces me enamoro de aquello que estoy haciendo, ¿no? Por eso les decía que esta parte tiene cierto tipo de ideas, de motivación, para que ustedes puedan ir entendiendo realmente la importancia que tienen estos puntos, ¿no? Con pasión haces más de lo que tienes que hacer, te desvives. Y estar en el lugar correcto es simplemente, ¿no?, una conexión muy interesante entre aquello que yo logré encontrar y los resultados que puedo brindar. Prácticamente, no sé si han escuchado, pero cuando uno hace lo que realmente quiere hacer, ama hacer, ese día esa persona deja de trabajar. Deja de trabajar. Yo sé que el desarrollo de una actividad genera cansancio, genera cierto tipo de estrés, pero ya no es considerado un trabajo. El día que tú haces aquello que amas, ese momento dejas de trabajar. Y verdad, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, una de las cosas que me gusta hacer, más allá de las ventas, que todo el tiempo tengo que estar vendiendo, es la enseñanza, es transmitir todo aquello que creo que he aprendido, que no me lo quiero quedar para mí, y eso poder ver a alguien, quizás le puede ayudar todo aquello. Con un mensaje, con una palabra, con una idea que yo te he dado y que tú lo hayas puesto en práctica, yo me doy por bien servido. Porque prácticamente ese es mi objetivo con ustedes, tratar de darles valor lo más que pueda. Y en ese sentido, hacer que ustedes no sigan avanzando. Siguiente punto. Entender que las ventas son incómodas. Idealmente es algo que es muy complicado de poder asimilarlo, porque vas a estar lidiado con muchas situaciones de burla, vas a estar sometido a críticas, ¿no? Y esas cosas nosotros no lo queremos sentir, no lo queremos vivir, por el cual no queremos hacer el ridículo. Ir a la calle y estar caminando con un producto ofreciendo y cargado detrás un título, Weimar Moritz, economista o licenciado en economía, vendiendo. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué va a decir la gente? Son incómodas, porque la gente sí, no te va a mirar, muchos te van a criticar posiblemente, no están entendiendo el sentido de la esencia y la importancia que uno va desarrollando en todo el ejercicio de su formación. Cuando una persona va a vender algo, quiere vender algo, tienes que estar seguro que te va a decir no. El 90% de las probabilidades de que la persona te diga sí son bajas, pero el 90% te va a decir que no. Y tú tienes que estar sometido a esa posibilidad de situación que te van a decir no.
Lo lindo fuera que te digan solamente, no, gracias. Te van a decir, no, no me moleste, por favor, váyase, te van a tirar con la puerta. Someterte a ese tipo de situaciones es complejo, muy un poquito, muy incómodo, para algunos muy avergonzante, ¿no? Pero es lo que vas a vivir. Los verdaderos vendedores esperan que les digan no. ¿Por qué esperan? Porque ahí inicia el proceso de venta, ahí inicia las ventas reales. Eso lo vamos a ver mañana. Lo vamos a ver mañana, los procesos, los métodos de venta, las técnicas de venta que tengo preparado para ustedes, lo vamos a ir profundizando el día de mañana. Pero los vendedores verdaderos esperan que el cliente les diga no, porque ya están cansados de que les digan sí. Pero los vendedores, entre comillas, que creen ser vendedores, están preocupados por el sí, desesperados por el sí. Y todo el tiempo les dicen no. Entonces, cuando uno dice, cuando a uno le dan el no, entonces es un reto para decir no, 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 no. A esto le vendo porque le tengo que vender. Posiblemente no le vendas, pero es más divertido poder hacer un contacto y poder buscar las formas de cómo le vas a vender, ¿no? Muy interesante. Yo sé que muchos de ustedes tienen el don de las ventas, simplemente que no lo están descubriendo porque todavía quizás no se están poniendo a ciertas situaciones, porque yo recuerdo, uno de los participantes decía, que hizo la dinámica conmigo, yo soy una de las personas que no me gusta, eh, que no me gusta decir esto haz y yo mirar, no, que tú hagas, ¿no? Cuando yo lancé esta dinámica de ventas en las calles, yo fui el primero en someterme a vender. Eran grupos de dos. En este caso yo me fui solito. Pero lo mío, les cuento un poquito. Lo mío, la estrategia era de mí conseguirme un socio. ¿Por qué? Porque tenía dos objetivos. Cumplir el reto, uno, ser congruente. Y dos, buscarme a un chico a quien pueda ayudar y enseñarle algo de la vida. En este caso, ventas. ¿Y qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo hice? Agarré a un chico, le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás vendiendo? Estoy vendiendo chicles. ¿A cuánto estás vendiendo chicles? 50 centavos. Y quiero ayudarte a vender. El chiquito me mira y me dice, ¿está bien? ¿Ya? Entonces quiero dame 2 horitas, por 2 horitas quiero ser tu socio, que te va a ayudar a vender estos chicles. ¿Quieres que te ayude? Le pedí no habían sus papás para poder pedir todo lo que es la autorización, pero el objetivo era ayudar y listo. Me dijo que sí, me podía ayudar, nos fuimos a vender con él. Fuimos a vender. Y nuestro reto de nosotros era tanto desesperado de llegar a los 200, que también me puse el reto, se me hizo un poco más complejo porque todavía a enseñarle al chico e ir a vender, el tiempo se me pasó rápido. Entonces yo la pastilla, el chicle que costaba 50 centavos, yo lo fui a vender a 5 pesos. Con mis técnicas de venta. Logramos generar una cosa de 30, 40 bolivianos más o menos, ¿no? Vendiendo con esa dinámica, donde, por ejemplo, al chico yo le enseñaba, mire, vamos a vender tus productos, ya tenemos el producto. ¿Con cuánto has comprado tu paquete de chicles? Con 10 pesos. Perfecto. ¿Cuántas unidades contiene? No sé. Le empecé a enseñar de todos esos aspectos, que primero tienes que contar cuántos chicles hay, a cuánto vas a vender cada uno y cuál es tu margen de ganancia. Todos esos conceptos quizás técnicos, de manera entendible lo fui a explicar, ¿no? Fuimos a vender, vendimos y dijimos, mire, no nos da tiempo, después de haber vendido, vamos a hacer lo que es, le enseño una regla muy básica en los negocios. Cuando tú recuperas el capital de la materia prima, ¿no? Y lo que te sobra, ¿no? Y las ganancias que tienes adicional a eso, te tiene que servir para multiplicar tu mercadería. Es decir, ampliar más el negocio. Entonces, recuperamos la inversión, tuvimos excedente de capital, fuimos y le dije, vamos a ampliar la mercadería. Compramos otro paquete de chicle, todavía no habíamos terminado el anterior, pero simplemente quería enseñarlo. Compramos otro paquete de chicles, ¿no? Donde decía, mire, ya tienes 2 paquetes para vender.
Eso significa que con 2 va a incrementar. Para la próxima tendrías que tener 3 paquetes. Para la próxima 4 paquetes, 5 paquetes. Y el negocio va a crecer. Fácil. Entonces, cuando fuimos a vender, ¿no? El chico ya era curtido en recibir los no porque siempre le decían no. Entonces, ese mismo concepto fuimos a aplicarlo nosotros al momento de poder ir a vender esos chicos. Y nosotros recibimos igual, de la misma manera, muchos no. Es la primera vez que yo había hecho este experimento de esa forma. En ese sentido, ¿a qué quiero llegar con este punto? A que ustedes tienen que exponerse a situaciones de este tipo. ¿Cómo? Vendiendo. Vendiendo. Y la única manera de poder potencializar estos conceptos básicos es ir a la cancha y jugar, salir a la calle, vender. Sí o sí. Por ejemplo, me decía una persona que tenía su negocio y decía, yo estoy vendiendo. Yo fabrico, en este caso, era un taller de metales, ¿no? Fabricaban puertas, todo lo que es con este tipo de metales, de aceros y demás. Y me decía, yo nunca he salido a vender, solamente los clientes me buscan. ¿Es una forma de que pueda generar ingresos? Sí. La pregunta sería, ¿en cuántos clientes uno aumentaría el negocio si tú sales a vender? Las ventas se multiplican. O al menos van creciendo poco a poco. Entonces, una de las formas de nosotros, de que las personas entiendan que las ventas es muy importante y esto pueda crecer, es ir a tocar puertas en diferentes escalas. Pero en una escala principiante es nomás ir afuera a exponerte. Por eso, cuando una persona me dice, Weimar, yo quiero crear una empresa, entonces yo no le sugiero que cree la empresa en ese momento. Yo le sugiero que vaya y encuentre trabajo en una empresa donde tenga el área de ventas y sobre todo que ese lugar, esa empresa donde necesiten vendedores, ¿no? Paguen por comisiones. ¿Por qué? Porque cuando tú realizas las ventas, tienes que entender que cuando los resultados son por comisiones, te das cuenta que el único responsable de tener buenos resultados eres tú. Lo lindo de las ventas, trabajar por resultados. Si no vendiste nada, no hay nada. Entonces, eso te ayuda a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir mejorando, ¿no? Entonces, las ventas son incómodas y tienes que buscar todo el tiempo que te digan no. Tienes que buscar la manera de perder un poquito el miedo. ¿Ya? Se ha ido cortando mi diapositiva, ¿ve? Entonces, bueno, se van conectando y para que la muestren la diapositiva. Entonces, una vez que te expongas, tienes que ir viendo la manera de minimizar los miedos, ¿no? Aquí lo puse perder el miedo al no. En realidad, el miedo no se pierde. El miedo se reduce, porque siempre vamos a sentir miedo. Siempre vamos a tener esos escenarios donde voy a estar con miedo. Pero uno de los puntos es buscar la manera de reducir esos miedos, ¿no? Les invito a que vayan a la página de ICELEX. Hay una pequeña charla que di de cómo perder el miedo, entre comillas, no se pierde el miedo. Entonces, pueden ir a revisarlo, está una bonita conferencia. Seguimos. Entonces, en este punto tenemos que ir viendo, ya volví en esta parte, voy a compartir, ¿no? Los miedos que normalmente nos sabotean son temor al fracaso. Es uno de los principales miedos, saboteadores al momento de las ventas. Miren qué curioso, porque cuando les dicen no, pues ya fracasé. Temor al rechazo.
me estás rechazando. No, es que tú tienes que entender que cuando hablamos de ventas, no te dicen no a ti, te están diciendo no a tu forma de presentación, le están diciendo no al producto, pero contigo como persona no tienen ningún problema, no te conocen, no te están diciendo a ti. Muchos se sienten mal, muchos se enojan, ¿no? Porque creen que lo está tomando muy personal. Y ese tipo de errores lo van a ir viendo en los mercados, en los negocios pequeños, normalmente en los negocios, en las tiendas de ropas, incluso en las tiendas un poquito más con gran capacidad de trabajo, de organización, ¿no? La gente no te atiende. Mira, justamente estos últimos meses yo he estado constantemente entre ir, comprar, pues muchas cosas. Me he topado con tantos vendedores, yo digo, por Dios, hay gente que quiere comprar y los mismos vendedores son los que no quieren vender. O sea, ellos mismos, ¿no? Están buscando vender, pero a la vez su forma de desarrollar sus ventas te dice, no me compres. Medio contradictorio, ¿no? El comportamiento con lo que uno quiere. Qué curioso, temor al éxito. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué el éxito? Muchas de las personas, incluso si ustedes se dan cuenta, es uno de los términos pocas veces manejados en un lenguaje tradicional. No hablamos de éxito. Aunque últimamente el tema de esos temas están siendo muy tocados, mucha gente le tiene miedo incluso al éxito en el sentido de que no es una palabra que se asocie fácilmente a la comprensión de la mayoría de las personas. Porque éxito, ¿no? Te hace sinónimo de soberbio, de que solamente unas cuantas personas en el mundo son los que pueden lograr éxito. ¿Y yo qué? Que soy una persona que posiblemente nunca logre buenos resultados, es que mi grado de aspiraciones son muy bajas. Entonces, el éxito es un mismo saboteador para muchas de las personas. Quiero tener buenos resultados en la vida, más con las ventas, pero te da miedo empezar. ¿Por qué? Porque no es que no logres esos resultados, posiblemente, algún rato quizás sí. El mismo temor de poder lograr ese éxito es el mismo temor que te paraliza, ¿no? Y por otro tenemos lo que son los temores, el miedo a ridiculizarlo, que estén constantemente ridiculizándoles. Y es lo que te vas a ir viendo, te van a ridiculizar, la gente se burla, la gente a los vendedores, lamentablemente, como pareciera tan denigrante, les miran de pies a cabeza. Por eso el perfil del vendedor no es tan bien recibido todavía en una sociedad con la que vivimos. Y eso no está bien. Esas son las cosas que ustedes tienen que ir quitando. Siguiente idea, a los que van tomando apuntes, ¿no? Mientras mi diapositiva se va cortando, por mi baja señal, aquí yo sigo avanzando en el... Eliminar el sentido de urgencia. Es uno de los puntos claves al momento de vender. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de eliminar el sentido de urgencia? Es que estamos tan desesperados de vender que no vendemos y nos frustramos. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no puedo lograr vender? ¿Qué está pasando? ¿El problema soy yo? ¿El problema es el cliente? Normalmente para los vendedores el problema es el cliente. Normalmente. ¿No? Porque no entiende que mi producto es importante, porque no entiende que con esto le puede solucionar algún problema que tiene. Entonces, el cliente siempre es el problema para los vendedores. Pero los clientes dicen, el problema es el vendedor, es el producto. Imagínense, a ver, haremos una pequeña encuesta aquí, ¿no? Y decimos, a ver, la pregunta va más dirigida a las chicas, a las mujercitas. Y en este punto decimos, a ver, un chico, por ejemplo, que te esté, insiste todo el tiempo y tú le dices, no, no puedo, y la otra persona sigue, con una necesidad de poder querer salir contigo, invitarte al lado y tú no quieras.
¿Será que se van a acercar a esa persona? ¿Qué me dicen, chicas? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Al menos mi experiencia me dice que no. Entonces, estamos tan desesperados de vender, tan desesperados de vender, que al final no vendimos. Cuando en realidad deberíamos de estar enfocados en otras cosas. Mi objetivo no es querer vender para generar plata. Sí tengo que generar plata, sí tengo que vender, sí tengo que generar resultados, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿De tu necesidad o de la necesidad del cliente? ¿No? Por eso tenemos que ir viendo estos aspectos muy interesantes. Siguiente punto como idea. Primero vende, luego compra. ¿A qué me refiero en este punto? Cuando empezamos a vender, necesitamos querer tener todo para estar listo en las ventas. No necesariamente. No necesariamente. Muchas veces puedo no tener el producto, pero puedo venderlo. Pero al momento de la entrega, tienes que tener listo aquello que prometiste entregar. Muchos de los vendedores se ven paralizados y limitados al no tener algo para vender. Muchos venden ideas. Muchos venden un producto que no existe para poder tener un contrato, tener algunos anticipos de por medio y con eso empezar a hacer el producto y luego venderlas. Pero no necesariamente tengo que tener el producto. Pero sí, ojo sí, al momento de la entrega tienes que dar lo que prometiste. Entonces, una regla muy básica. El cliente está donde está la atención. Si tú no llamas la atención con aquello que estás vendiendo, no vas a vender nada. Tienes que estar moviéndote, haciendo ruido. ¿Y cómo hago ruido? Pues por los diferentes mecanismos para llegar a las personas y que te conozcan quién eres, si estás vendiendo algo. Y si no, te vas a morir en el anonimato. Es uno de los puntos muy importantes que tú tienes que tomar en el momento de vender. Vender. El cliente está donde está la atención. Haz bulla, haz ruido. No en el sentido de ir a la calle y gritar, que podría servir. Bueno, sirve. A algunos les ha funcionado, ¿no? Entonces, en esta parte, tú tienes que buscar un mecanismo que te permita mostrar. Hoy en día, ¿no?, el tema de lo que es el marketing como una de las herramientas básicas para poder mostrar ante los demás funciona muy bien. Y hay que saber canalizar. Ese es otro tema que no quisiera meterme porque es mucho. Vender es servir para solucionar un problema. Es un criterio muy interesante. De todo lo que hemos hablado, esta es la que más me gusta, o una de las que más me gusta. ¿Por qué? Porque esto prácticamente responde, ¿no?, al punto, a uno de los puntos anteriores que vimos, ¿no? El sentido de urgencia. Si yo vendo algo que estoy seguro que va a servir, que va a ayudar al cliente, entonces mi necesidad de querer vender por dinero muere. Mi venta es por ayudar al cliente, de cómo lo que estoy ofreciendo, cómo aquello que estoy vendiendo le va a ayudar o beneficiar a la otra persona. Miren, chicos, hay algo muy interesante en la otra parte. Las personas que buscan trabajo, que están vendiendo su conocimiento. Este tipo de personas venden en el sentido de urgencia brutal, señores. ¿A qué me refiero? Van a sus entrevistas y les dicen, ¿no?, que quieren trabajar porque quieren generar conocimiento, quieren aprender, quieren crecer. Todo lo hacen en un sentido de para mí. Y muchos de los entrevistadores dicen, si yo qué, la empresa qué gana, qué recibimos.
Por eso muchos de las personas que buscan trabajo no son contratadas porque son egoístas, porque no están dispuestos a dar, o si tienen la intención de dar y demás, no lo dicen. Por eso vender es servir para solucionar un problema, desde cualquier ámbito que tú veas. Tú vendes un producto, tiene que solucionar un problema usuario. Ahora, ¿por qué están aquí ustedes en este curso de capacitación? ¿Para poder vender más? ¿Para poder tener, qué sé yo, pues, para poder generar más conocimiento? ¿O simplemente están quizás por obligación, lo cual dudo mucho? Entonces, todo está enmarcado en un propósito, chicos. Todo está enmarcado en un propósito y sobre todo en función al beneficio de los demás. Lo resto es cuento y es consecuencia. Cuánto generas, cuánto ganas y demás cosas es consecuencia de aquello que bien haces al momento de vender un producto, servicio, que prácticamente le soluciona un problema. Si tú ves algo en el mercado que puede ayudar a otra persona, ya tienes algo que vender. Y el cómo vender simplemente es la capacidad de venta que tú tienes. Me gusta mucho esto. Esa es una de las cosas que siempre he aplicado. Hasta el momento lo seguimos aplicando, ¿no? Esto, tatúatelo en la cabeza. Aquí, al frente si quieres. Algún rato te va a servir, lo vas a entender. Las ventas son métricas y estadísticas. Ya va a cambiar la lámina, no sé. Pero anoten siguiente. Vender, ¿no? Vender son métricas y estadísticas. Ese es el siguiente punto. Todo en las ventas es medido, es analizado para seguir avanzando. Si tú no tienes, o si tú no desarrollas las ventas, si tú desarrollas ventas, no las mides, entonces vas a tener ciertos inconvenientes. Son números. Por ejemplo, ¿cuánto quieres vender? Se me ocurre, 10 productos o 10 servicios, o quiero llegar a 10 clientes. Listo, quiero llegar a 10 clientes. Si sabes que quieres llegar a 10 clientes, entonces tienes que hacer tus números. Es decir, por cuántas visitas tengo que hacer para para vender a un cliente. ¿Cuántas llamadas telefónicas tengo que hacer para vender a un cliente? En las ventas hay una estadística que casi no falla. Que casi no falla. Del 100% de las personas a quienes tú intentaste vender, del 100% de los posibles clientes que tengas, del 100% de tu mercado, solamente te va a comprar el 10%. Solamente el 10%. Por ejemplo, si tú quieres vender a un cliente, eso quiere decir que tienes que visitar, tienes que llamar, tienes que encontrar, tienes que buscar a 10 prospectos. Prospectos significan posibles clientes. Son 10 para vender uno. Si quieres vender 10, ¿cuántos prospectos tienes que tener? 100. ¿Tanto? Es demasiado. Las ventas son así. Así de duras y medibles. ¿Por qué no vendo? Porque no hiciste la tarea. No hiciste la tarea. ¿Por qué me va mal con mis clientes? ¿Por qué me va mal al momento de vender? Ahora, ¿eso se puede incrementar? Sí, cuando tú domines el arte de las ventas. Incrementar un poco el porcentaje, pero las estadísticas al final siempre se cumplen. Véndele a quien quiere comprar tu producto o servicio. A quien quiere comprar tu producto o servicio.
No te sientas mal, o dicho, es válido que cuando tú utilices las mejores estrategias de ventas, el cliente aún no quiera comprar. Es muy válido. No todos te van a comprar. Al mejor cazador se le va la liebre. Es lo que es, ¿no? Y al fin y al cabo es lo que se mide. Ahora bien, seguiremos, ¿no? Para vender tienes que aprender a establecer metas y objetivos. Sí o sí. Es una de las cosas que no hacemos. Lamentablemente, esta parte lo dejamos tan desapercibido. Y esto es un tema, un tema. Yo tengo un curso de 2 horas, 3 horas, netamente de metas. Para vender, tienes que saber establecer metas. Si no estableces, ¿cómo vas a ver la capacidad de crecimiento que tú tengas? ¿Cómo vas a saber a dónde estás apuntando? Tienes que tener algo claro. Por eso las empresas te ponen metas. Si tú eres parte de una empresa, las empresas grandes, ¿no? Bien establecidas, con una estructura bien. Pero si tú quieres el emprendedor, el empresario, tienes que saber poner metas para saber cuánto necesitas para poder vivir o tener la viva la empresa, poder tener ganancias. Y en función de esas, tienes que ir trabajando. Entonces, las ventas son prácticamente eso. Vender requiere mucha energía. Hay una dinámica que dice, ¿no? Una dinámica de... Esta funciona para hacerlo de forma presencial, realmente, pero ahorita no me va a dar. Pero hicimos la dinámica de cómo más o menos ver el nivel energético de las personas. Hicimos la dinámica con la chica y ¿saben qué pasó? Esto es real, real. Se puso a llorar porque su energía era tan baja, ¿no? Que no sabía por qué se sentía tan agotada, por qué se sentía tan decaída. Y ¿saben qué? Descubrimos que el nivel energético que consumía y ella no lo tomaba de forma consciente, provenía dentro de su lugar de familia, dentro de su hogar, el lugar donde en vez de que el sume recargue energía, era el lugar donde más energía perdía, le quitaban esa energía. Y curiosamente, ella lo hizo consciente en esa dinámica, por una vez terminada se puso a lagrimear. ¿Por qué? Porque sus papás, sus hermanos, ¿no? Le consumían toda esa energía con los problemas, con las negatividades, con todas las cosas que uno te pueda decir para poder seguir avanzando. Y para esto tienes que estar 100% entrenado en el tema de poder tener una coraza, como un caparazón, una burbuja, lo que tú quieras llamarlo, que sea como un escudo a cualquier cosa que te quite energía. ¿No? A cualquier cosa que te quite energía, tienes que estar bien equipado, bien protegido. ¿Por qué? Porque cuando vas a ir a enfrentarte a la realidad con las ventas, prácticamente vas a subir todos los puntos que hemos ido hablando. Burlas, críticas, insultos, aventones de puerta. Y eso es parte de la realidad del vendedor hasta que entiendes, ¿no? Es muy importante que ustedes entiendan. ¿Qué no es vender? ¿Qué no es vender? Es estafar. ¿Qué no es vender? Es engañar. ¿Qué no es vender? Es insistir. ¿Qué no es vender? Es incomodar. ¿Qué lugar ustedes conocen en la ciudad de Sucre donde posiblemente nosotros encontremos todos estos puntos juntos y reunidos? En los mercados, ¿no? ¿Cuántos de ustedes van a las tiendas? Me gusta este ejemplo. Van a las tiendas de ropa, ¿no? Te insisten. Ni bien estás entrando, ni siquiera has entrado a la tienda y ya te están insistiendo, te están
acosando y dices, "Guau, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? No, a tal grado, pero yo voy y digo, cuando una señora se me está acercando para vender una camisa, lo que está vendiendo, que posiblemente cree que es para mí, le digo, ¿tienes ropas para bebé? No, no tengo. Entonces ya dejan de insistir. Cuando hay ropas para bebé, digo, ¿tienes pantalones como para mí? Dejan de insistir. Es una manera de esquivar, porque es incómodo que te atosiguen. Y eso no son ventas. La persona que le interese comprarte algo, una vez que entre a tu lugar físico, ahí es donde tienes que venderlo. No tienes que arrastrarlo. Desde el primer paso que da el cliente a tu lugar de ventas, donde quiera que estés, donde quieras que se dé la ventas, ahí es donde se realiza la venta. O en la primera. Entonces, ¿cómo te engaña la gente? Por ejemplo, yo me voy, siempre tengo la costumbre de que cuando me voy a comprar una camisa, les pregunto a las vendedoras, qué tal me queda? A ver, sinceramente dime, tú que eres mujer, normalmente hay más mujeres vendedoras que hombres, en este caso me tocaba unas chicas, señoritas, ¿cómo me queda sinceramente? Yo como fui solo y normalmente prefiero siempre recibir un feedback de alguien que me diga, está bien, ¿no? Pero normalmente te mienten, ¿no? Las vendedoras especialmente. Está bien, le queda perfectamente bien, está a su talla. Y yo me veo en el espejo con los botones a punto de explotar y se ve, ¿no? No sé si han visto personas que todavía se colocan, debe ser de moda, no sé, pero hay personas que los botones están por reventar y vaya que está bien entallado, ¿no? Y me dicen, le queda perfectamente bien. Y te ves y dices, no, ¿cómo me queda bien? Si los botones están por reventar, están engañando, no son sinceros contigo. Y eso no son las ventas, ¿no? No son las ventas. Estafar, darle algo que le prometiste, pero le diste otra cosa que no es lo que tenías que entregar. Entonces, en las ventas se practica mucho la ética, ¿no? Tendría que, pero tendrías que practicar mucho la ética, pero se practica poco. ¿Por qué? Por esa necesidad de vender. Si uno supiera cómo vender, vendería más sin la necesidad de estar enganchados a estos 4 puntos. Y en función a todo esto, tú vas a ir entendiendo. ¿Ok? Bueno, chicos, esta es la primera parte que yo tenía precisamente preparado para ustedes, para poder un poquito ir entendiendo la importancia de las ventas y algunas ideas, 9 prácticamente las que hemos visto, que va a permitirte, ¿no? Conocer las ventas en primera instancia, darle la importancia que se merece y sobre todo ir aplicando estas ideas en función a todo aquello que vas haciendo actualmente que va directamente relacionado con las ventas. Si nunca vendiste, yo te sugiero que vayas a la cancha y empieces a vender, porque va a llegar el punto donde quieras iniciar con las ventas y vas a pasar por muchos inconvenientes y volver a. Si tú que estás buscando trabajo o vas a buscar trabajo en alguna empresa, vender es una de las habilidades principales que estas requieren. Y tú misma te vas a dar cuenta cuando te presentes a la entrevista y sepas cómo vender. Si tú vas a crear una empresa o tienes una empresa, si no sabes vender, mejor no lo intentes. La vas a pasar muy mal. Es un consejo sano que te doy porque yo lo he vivido precisamente esa experiencia cuando emprendimos en una empresa y le dimos por sobreestimada las ventas. No le dimos el valor hasta que yo me puse realmente a estudiar las ventas. Y no soy un genio de las ventas, de hecho me falta muchísimo aprender. Me falta muchísimo aprender. Pero las ventas tienen un marco de cancha sobre el cual uno se desenvuelve. El mercado, tus clientes, su forma de vender van evolucionando en la medida del crecimiento que tú tienes. Pero algo sí te digo, todo el tiempo vendes y siempre vas a estar vendiendo.
Espero que les haya gustado, chicos, esta primera parte. Mañana tenemos ya lo que son técnicas, estrategias de ventas, métodos de ventas que les van a permitir estructurar un poquito más y tener todo el conocimiento. Esta parte era un poco más introductoria, un poco más motivacional, con partes de idea que les va a permitir entender un poquito más las ventas. Apenas estamos calentando motores, por lo que nos falta bastante poder seguir aprendiendo sobre las ventas. Son 3 clases en realidad. Son 3 clases de ventas, pero solamente con ustedes van a ser 2, según los días programados. Chicos, espero que les haya gustado. A ver en los comentarios qué tal hasta aquí vamos, ¿no? Para poder ir dando los motores y seguir avanzando. Chicos, las ventas son una de las cosas más bonitas que ustedes pueden aprender. Y es una de las habilidades de las 11 que he detectado, que posiblemente sean más o menos, que sirven para la vida real, para el campo del ejercicio real, donde el cual ustedes van a aplicar esos conocimientos en una forma directa, no esperar su experiencia, no. Ustedes vayan a practicar. Chicos, espero que les haya gustado nuevamente. Esta sería la primera parte. Si tienen dudas, adelante, por favor. Dudas, preguntas, estamos dispuestos para responder con todos, cada uno de ustedes. Si hay alguna consulta, por favor, adelante, están habilitados sus Adelante, por favor. micrófonos. Bueno, creo que no hay ninguna consulta más. Muchas gracias, licenciado. Nos veremos mañana entonces. Todo está claro. Entonces, si no hay dudas. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un descanso reparador. Hasta mañana. Hasta mañana, querido licenciado. Nos veremos mañana entonces. Chao, chao. Bueno, eh, mañana vamos a continuar entonces a la misma hora, 8 de la noche nos vemos entonces, vamos a llegar ya en el grupo cerrado directamente. Si tienen alguna consulta, hay una compañera que que se ha registrado, no sé si la conocen, o alguna persona que tal vez sí estoy contactándome con ella, pero creo que no se ha podido. Si te pueden decir, por favor, mañana, a ver, permítame dónde está. Ustedes que obviamente tal vez le conocen mejor. Se llama Marcia Minerva Ríos, por favor. Ya que se contacte conmigo, esto obviamente le he pedido también a algunos de sus compañeros que también pueda conversar o hablarme a una línea que hemos habilitado para que puedan para que pueda ser parte de la certificación que obviamente ya se está preparando ya y va a estar seguramente para el día lunes. Si no hay más consultas, preguntas, nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Que tengan un descanso reparador todos. Chao, chao.